¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 10ª clase para los alumnos del segundo semestre en la materia Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase pasada estaba hablando al respecto, o bueno, les di una pequeña introducción a lo que eran los cálculos estequiométricos. En esta clase voy a continuar justamente con ese tema, pero vamos a hacer un ejercicio similar al anterior que les había dejado. Todavía no voy a, de hecho en esta clase voy a pasar ya al tema de reactivo limitante y reactivo en exceso, pero antes vamos a suponer lo siguiente. Digamos que nosotros de esta reacción, recuerden que para poder hacer un cálculo estequiométrico, tú tienes que tener la reacción escrita perfectamente y balanceada. Entonces, en este caso, digamos, este ejemplo a mí me gusta mucho por el impacto que tiene, porque es algo que ocurre diariamente. Este es el proceso fotosintético que utilizan las plantas para poder alimentarse, con el dióxido de carbono que absorben del aire, el agua que absorben ya sea del aire o del suelo, producen, esto se le llama glucosa, C6H12O6 es glucosa más oxígeno molecular, que el oxígeno molecular es lo que liberan, por eso es que las plantas liberan oxígeno, ¿sale? O producen oxígeno en este caso. Nosotros tenemos que balancear la ecuación, sería un 6 y un 6. Si se dan cuenta, ya está balanceada la ecuación. Para hacer más fácil o para hacer más rápido justamente este apartado de los cálculos estequiométricos, yo me voy a encargar de balancear siempre las ecuaciones antes de darles los ejercicios o el examen o lo que sea. Yo me voy a encargar de balancear la ecuación antes. ¿Sale? Y para que ustedes eso siempre lo tomen en cuenta. De igual no está de más que si es que requieren puedan practicar balanceando ecuaciones. Recuerden que eso también ya lo habíamos visto. Entonces no se me hace una mala idea que ustedes practiquen, ¿sale? Entonces, como decía, ¿qué es lo que nos va a pedir este ejercicio? Digamos que este ejercicio nos dice que qué cantidad tú requieres. Bueno, voy a anotarlo para que ustedes lo tengan. ¿Qué cantidad de dióxido de carbono y agua requieres en gramos, obviamente? Requieres para producir, digamos, 300 gramos, no, otro número para que sea, que no sea par, 350 gramos de glucosa. Ujú. O sea, nos está preguntando que cuál sería la cantidad que tú requieres, o sea, este sería, digamos, los X serían para que tú obtengas 350, esos son 350 gramos de glucosa. Ajá. Si se dan cuenta, el ejercicio técnicamente estamos empezando del lado de los productos, pero dado el hecho de que es una igualdad, también se puede. Eso es lo que yo quiero que intenten, que entiendan con los cálculos estequiométricos. Ahora voy a utilizar el color gris y vamos a empezar. Como yo sé que aquí por métodos didácticos le voy a poner un 1, yo tengo que empezar con lo que tengo. ¿Quién tengo? La glucosa. ¿Cómo sé eso? Porque nos está diciendo que tú inicies con 300 gramos de glucosa. Ahora voy a empezar al revés, o sea, con la glucosa voy a obtener este y voy a obtener este, ¿sale? Primero voy a obtener con la glucosa el dióxido de carbono. ¿Cómo sería esto? De la misma forma exactamente como iniciamos anteriormente. Número de mol, recuerden que siempre tienes que trabajar todo en mol, entonces todo transfórmenlo directamente a mol. Si es necesario, ustedes lo que pueden hacer, si el ejercicio te está dando directamente en mol, pues úsalos directos. Si no, si te está dando en este caso como a nosotros que nos está dando en gramos, transfórmalo a gramos. Número de moles es igual a la masa entre masa molar. La masa serían 350 gramos entre la masa molar de la glucosa. La glucosa tiene una masa molar de, vamos a ver, serían carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Sería 12 por 6, 1 por 12 y 16 por 6. ¿Ok? ¿Cuánto sería nuestra cantidad? Por ejemplo, 12 por 6 nos da 72 más 12 más 16 por 6, 96 creo.
Sí, 96. Entonces serían 2, 6, 8, 9, 10, 180 gramos sobre mol, si no me equivoco, porque serían 96 más 12 más 72, 180, está bien. Entonces, acá abajo va 180 gramos sobre mol. Recuerden que como estamos trabajando en mol, se tiene que hacer así, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros tenemos que calcular en esta parte de aquí el número de mol. 350, déjenme lo pongo con la mano, 350 entre 180, igual, 1.944, digamos así, nada más para dejar los decimales, mol. Ahora, esta cantidad en mol es la que yo tengo que utilizar de mi base como la regla de 3 que les había explicado anteriormente y ahora sí obtenerla. Sería, por ejemplo, déjenme muevo este de lugar porque aquí me está estorbando. Para acá. Sería que en 6 no, perdón, en una molécula de glucosa, que sería, digamos, lo voy a poner como glucosa, que sería, me refiero a esto, nosotros tenemos 1.9444 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 6 de dióxido de carbono? Que eso es X. X es igual a ¿cuánto? Sería 6 por 1.944 entre 1. O sea, simplemente multiplicar. Voy a poner el valor directo que tengo en la calculadora y lo voy a multiplicar por 6. No lo divido entre 1 porque pues, nos da el mismo valor. Entonces, 11.66666. 11.666, digamos así, 7 para que ya se cierre el siguiente. Y en este caso obtendremos mol. Pero mol de quién? Mol de dióxido de carbono. Eso es muy importante. Ya estamos obteniendo los mol de dióxido de carbono. Ahora, los mol de dióxido de carbono yo los puedo transformar directamente a gramos, que en realidad es lo que nos está pidiendo. Ya puedo determinar cuál es el de este. Recuerden que sería masa en gramos es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. El número de mol sería 11.6667 multiplicado, bueno, lo voy a dejar en 6 porque voy a usar directo el valor de la calculadora. Ah, se me olvidó ponerle mol. 6 y aquí le voy a poner mol y aquí también 6. Y este lo voy a multiplicar por el 44 gramos sobre mol. ¿Por qué 44 es la masa molar del dióxido de carbono? 44 gramos sobre mol, recuerden eso. Entonces la masa en gramos es igual a este valor que yo tengo aquí por 44. Igual. 513.333 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que nosotros tenemos bueno, que nosotros ocuparíamos de dióxido de carbono para obtener 350 gramos de glucosa, ¿sale? Y en realidad es lo mismo, por ejemplo, déjenme cambio de color, ahora lo voy a poner en rojo, pero ahora podría utilizar lo mismo que sería esta regla de 3, o sea, una molécula de glucosa, yo tengo 1.9444 mol, pero ahora con el H2O, con 6 de H2O, que si se dan cuenta es lo mismo. 6 de H2O, bueno, X es igual a 11.6666 que mol, pero estos serían de H2O. En realidad, si se dan cuenta, obtienes exactamente lo mismo. Entonces, esa cantidad de H2O, ¿cómo la puedo, cómo decirlo? ¿Cómo la puedo transformar a gramos, por así decirlo? Porque sería 1.94 por 6. 11.66666, bla, bla, bla. Ese, ¿cómo lo transformo? Ah, pues muy sencillo, simplemente lo multiplico por la masa molar. Recuerden que sería masa en gramos es igual al 11. Bla, 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 multiplicado por 18. ¿Por qué 18? 18 es la masa molar que tiene el agua. Gramos sobre mol. Entonces, ¿cuánto te daría aquí la masa? La masa sería 11.666 por 18. Y nos da 210 exactamente.
210 gramos. ¿Sí ven? Y obtuvimos la masa del agua. Entonces, lo que nos está diciendo justamente este cálculo es que tú requieres 210 gramos de agua y 513.333 gramos de dióxido de carbono para poder obtener 350 gramos de glucosa. Ahora, simplemente por el ámbito lógico, digamos, si tú sabes que se necesitan, como se dan cuenta aquí, 210 más 533.33, no, 513, perdón, 513.33 gramos, vamos a poner otro decimal, igual, se necesitan 723 menos 350, nos da 373.33, porque si se supone que tú aquí para obtener 350 gramos de glucosa necesitas 513 y 210, significa que lo que sobra de esos dos es lo que tú obtienes de oxígeno. En teoría se supone que es lo que nos está diciendo los números. Pues prácticamente es lo que yo les quiero mostrar. Quiero mostrarles justamente esa razón que les acabo de mencionar. Déjenme borro lo que acabo de anotar, simplemente para obtener aquí el valor. Recuerden que nosotros acabamos de obtener 210. Hasta ahí te voy a dejar. Recuerden que nosotros acabamos de obtener 210 de este. ¿Sale? Ahora, se supone que yo quiero saber cuánto se obtiene de oxígeno. Entonces es esta misma regla exactamente. 1 de glucosa se obtiene 1.944 mol. ¿Cuánto obtendrías en qué? En 6 de oxígeno. Eso es X. X es igual a cuánto, pues ya sabemos. 11.666 mol. Pero esto lo tienes que multiplicar por la masa molar del oxígeno molecular. Solo el oxígeno molecular sin el 6 sería el masa en gramos es igual a 11.666 bla 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 multiplicado por la masa molar de ese que sería 32 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, voy a dejar, no voy a poner todo, simplemente 11.6666 multiplicado por 32. Y me da justamente el valor que les había mostrado hace un momento, que son los 373 bueno, los decimales cambian un poco, pero es porque no usé todos los decimales. 373.33 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que se obtiene de oxígeno, ¿sale? En general esa es la idea para hacer los cálculos estequiométricos. Tú simplemente intentas obtener la cantidad que te está solicitando según los cálculos matemáticos. De hecho, esto se le conoce como rendimiento. ¿A qué me refiero? En cualquier reacción química uno espera obtener algo. Las reacciones químicas, de hecho, esas son su función en la realidad. En la realidad se utilizan para obtener cosas, medicamentos, productos, gases que se venden. O sea, esa es la función de la estequiometría, es intentar demostrar en el papel, en teoría, qué vamos a obtener. ¿Sale? Entonces, aquí es lo que les estoy mostrando. Así está medio revoltijo, pero recuerden siempre hacerlo. Ustedes tienen un poquito más de espacio que yo. Intenten hacerlo poco a poco con más orden. Por eso yo intento cambiar los colores para que ustedes hagan, esto acaba aquí, luego sigo con este color y así sucesivamente en dirección hacia abajo para que ustedes tengan un mejor orden del que yo estoy haciendo. ¿Sale? Espero que haya sido bastante ilustrativo. Ahora, vamos a ver otro tema. Bueno, que en realidad no es un nuevo tema, es un tema que se relaciona con este que estoy viendo ahorita. Fíjense. De hecho, este lo voy a anotar así directamente en la presentación que les he estado mostrando. Lo que se conoce como reactivo, limitante y reactivo en exceso. Ah, caray. Exceso. Ahí está. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahora, ¿qué significan estos dos? Digamos que cuando nosotros tenemos una reacción química, por ejemplo la que les acabo de dibujar, bueno, la que acabamos de hacer, ¿quiénes son los reactivos? Recuerden, eso es muy importante como las bases, que justamente es lo que les preguntaba en primero. La base es muy importante. El reactivo son estos. Estos son los reactivos.
¿sale? Reactivos, el dióxido de carbono y el agua. Entonces, siempre cuando nosotros hablemos de reactivo limitante y reactivo en exceso, no me refiero al dióxido de carbono y el agua, sino me refiero a los elementos o compuestos que tenemos, dejen algo más grande esto, los elementos o compuestos que tenemos del lado, bueno, en esta perspectiva, de su lado izquierdo. Eso es, cuando ustedes escriben la reacción, del lado izquierdo son los reactivos, del lado derecho son los productos. Entonces, cuando estamos hablando de reactivo limitante y reactivo en exceso, entonces son los que están en el lado izquierdo, ¿sale? ¿Qué son entonces estos reactivo limitante y reactivo en exceso? Vamos a escribirlos. El reactivo, vamos a empezar con el reactivo limitante. Es aquel que se agota primero, se agota primero en una reacción, limitándola. Digamos que limitando es haciendo que se detenga. Ajá. El reactivo limitante es aquel que se agota primero en una reacción, limitándola, haciendo que se detenga. Eso es el reactivo limitante. Es una, ¿cómo decirlo? Es una forma en la que los compuestos que están reaccionando en la reacción se detienen. O sea, cuando nosotros tenemos una reacción química convencional, déjenme borro lo que tengo aquí y vamos a anotar. Ya saben que ahí anoté reactivo limitante y reactivo en exceso. Ok. Vamos a anotar una reacción que ya ustedes conocen. Por ejemplo, la que les puse del propano. C3H8 más O2. CO2 más H2O. Entonces aquí sí sería un 3, acá un 4 y acá un 5, ya para que estén balanceadas. Ahora, los reactivos recuerden que son estos. Y estos son los productos. Nosotros nos vamos a enfocar en los reactivos. Ahora, aquí voy a poner un 1 para hacerlo más fácil. ¿Qué es el reactivo limitante? Es aquel que se acaba primero y hace que la reacción se detenga. ¿Por qué? Porque si, digamos, estos dos están reaccionando, se gasta una molécula de propano con 5 de oxígeno, entonces llega un punto en el que se acaba, entonces la reacción ya no se puede llevar a cabo y ya no se sigue produciendo ni dióxido de carbono ni vapor de agua. Eso es el reactivo limitante, es aquel que se acaba, entonces hace que la reacción ya no pueda suceder. Tan sencillo como eso. ¿Pero por qué se acaba? Pues literal, porque ya no hay de dónde tomarlo. Por ejemplo, digamos que el propano es como el que está en el gas de la estufa, en el gas de un boiler, entonces si ustedes tienen aquí una cantidad limitada, digamos 10 litros, y de oxígeno, ¿cuánto oxígeno hay? Pues es el oxígeno del medio ambiente, ese no te lo vas a acabar. Digamos que entonces el oxígeno está en exceso. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a gastar los 10 litros de propano? Pues, no sé, en 5 o 10 horas, yo qué sé, pero se va a acabar. Cuando se acaba, entonces se convierte en el reactivo limitante. Y este se convierte en el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo limitante es aquel que hace que la reacción química se detenga, por lo tanto, ya no puede seguir procediendo. Es tan sencillo como eso en realidad. Vamos a continuar ahora con el reactivo en exceso. Como suena el nombre, de hecho, es justamente lo que se están imaginando. Reactivo en exceso es aquel que sobra en la reacción. No reacciona con el reactivo con el reactivo limitante. No reacciona con el reactivo limitante, pues este ya se agotó. Entonces, por eso es que se limita o se detiene la reacción química. Bastante curioso. ¿Sale? Entonces, justamente esa es la razón por la que en las reacciones químicas un compuesto hace que se detenga la reacción
y al detenerse la reacción, entonces esta ya no puede suceder. Ahora, ¿qué implica esto en los ejercicios? Porque pues obviamente se los tengo que explicar con los ejercicios. En los ejercicios implica que tú tienes que calcular quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y basado en quién es el reactivo limitante, lo que tenemos que hacer nosotros es utilizarlo para poder hacer el cálculo de todo lo que se obtiene. ¿Sale? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para ya dejarlos ir y disfruten más su fin de semana. Digamos en el ejemplo que les acabo de poner. ¿Sale? En este ejemplo voy a borrar todo. Nada más voy a poner, voy a dejar la reacción. Ya no pude borrar más, déjenlo borro a mano. Pero fíjense, digamos nosotros tenemos aquí, como les dije, como en el ejemplo que les puse anteriormente, yo les dije, ok, nosotros tenemos de aquí, nosotros tenemos de del propano una cantidad, pues, determinada, ¿no? Digamos que, vamos a ponerlo en moles para hacerlo fácil. Digamos que yo tengo aquí 0.01 mol. Ujú. Y de yo tengo un mol. Ajá. Entonces yo quiero saber cuál es la cantidad que se obtiene de y de basado en en la concentración que nosotros tenemos de oxígeno y de propano. En realidad, nosotros tenemos que identificar cuál es el reactivo limitante y reactivo en exceso, que es todo lo que voy a hacer en esta clase y la siguiente lo continúo. Yo quiero saber cuál es el reactivo limitante. Bueno, vamos a anotarlo. Exceso. Ahí está. ¿Quién es el reactivo limitante y quién está en exceso? Sería, lo primero, bueno, es un cálculo muy sencillo, es lo que ya les he explicado. Tienes que utilizar tú los mol utilizando los productos. O sea, vas a utilizar estos mol con este producto y luego estos mol con este producto. O sea, los dos moles que tú tienes de los reactivos con el primer producto. Por ejemplo, en el caso del propano. En el caso del propano, tú tienes 0.01 mol. O sea, tú sabes que en un mol de C3H8 tú tienes 0.01 mol. ¿Cuánto obtendrías en 3 de CO2? Eso es X. X es igual a cuánto. Entonces tú dices, ok, sería 3 por 0.01. Ajá. Igual, porque recuerden que es entre 1. Entonces nos da 0.03 mol. Entonces, si yo utilizo el propano, tengo 0.03 mol. Ok, ahora, siguiente, tengo que hacer lo mismo, pero con el otro reactivo. O sea, en 5 moléculas de oxígeno, perdón, en 5 moléculas de oxígeno yo tengo un mol. ¿Cuánto obtendría en 3 de dióxido de carbono? X es igual a cuánto? Sería 3 por 1 entre 5. 0.6 mol. Ahora, la pregunta viene aquí. Ya que hice el cálculo, ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquel que produzca menos. ¿Por qué? Porque es el que se acaba primero y hace que la reacción se detenga o se limite. Entonces, ¿quién produjo menos entre el propano y el oxígeno? Entre este y este. ¿Quién produjo menos? ¿El 0.03 o 0.6? Obviamente es el 0.03. Significa que este es el reactivo limitante. Y el oxígeno es mi reactivo en exceso. ¿Sale? Pero eso es porque hay una gran cantidad de diferencia. Eso es lo que se los puse en mol, pero si ustedes vieran la cantidad que hay de diferencia entre los dos en gramos, se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Porque se supone que, por ejemplo, el propano tiene una masa molar de 44, sería 44 por 0.01. Entonces serían 0.44 gramos. Fíjense qué cantidad tan poquita. Pero de oxígeno sería un mol por la masa molar, o sea que hay 32 gramos.
se nota que hay una muchísimo mayor diferencia en masa de oxígeno comparado con el propano. Por eso es que ahí en ese caso se aplicaría que el que tenga una menor masa es el reactivo limitante. Eso ya lo vamos a ir practicando conforme los ejercicios que vayamos viendo. Lo que ahorita yo quiero que ustedes entiendan es el hecho de que cuando tú haces el cálculo hacia el primer producto, el que produzca menos es el reactivo limitante. 0.03 es menor, significa que o sea, bueno, no su masa, sino el reactivo limitante es este. Y tú tienes que usar este 0.01, este. O sea, vas a usar esta regla y 0.03 es la cantidad que vas a obtener de dióxido de carbono. ¿Por qué no 0.06? Porque si sería 0.06, ese 0.06, o sea, perdón, punto 6, eso no es un 6, punto 6 por 44, que es la masa del dióxido, serían 26 gramos. O sea, ¿cómo vas a obtener tantos gramos si hay tan poquita masa de carbono? ¿Cómo vas a obtener 26 gramos de dióxido de carbono? No tiene sentido. Por eso es que utilizamos el que produzca menos, el reactivo limitante. ¿Sale? Voy a dejar esto ya para la siguiente clase, ya lo vamos a ver con un poco más de calma. Y eso sería todo por hoy. Espero que estén muy bien, espero que descansen mucho y nos vemos mañana. Bueno, perdón, hasta la siguiente semana. Descansen, buen fin de semana.